Nos acercamos a un tiempo decisivo en la historia de la humanidad, un período en el que las tinieblas intentarán cubrir la verdad, y multitudes serán engañadas porque carecen del conocimiento verdadero que solo la palabra de Dios puede ofrecer. En las últimas décadas he presenciado cómo dentro de congregaciones y comunidades de fe se han levantado voces proclamando profecías que no provienen del Altísimo. Palabras que, lejos de edificar, desvían a los incautos. Esto es una amenaza espiritual enorme, porque quienes propagan tales mensajes abren la puerta para que el enemigo y sus huestes de ángeles caídos utilicen manifestaciones sobrenaturales, incluyendo señales y aparentes milagros, para confundir a los corazones desprevenidos y arrastrarlos lejos del propósito divino. Es en este escenario donde el discernimiento se vuelve un escudo imprescindible y donde la única defensa real es permanecer firmes en la verdad revelada por el Señor. Si esta advertencia ha tocado tu espíritu, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal, dejar tu me gusta como muestra de fe y escribir en los comentarios una declaración que encienda la esperanza de otros creyentes, como Cristo es mi roca, y en Él confío. Tu participación no solo fortalece este mensaje, sino que lo lleva a más almas que hoy necesitan escuchar esta verdad. Incluso los creyentes con años de caminar firme en la fe pueden ser atrapados por esta trampa. Puedes proclamar con tus labios que amas a Dios, pero si en lo profundo de tu corazón aún deseas vivir para los placeres y deseos del mundo, tu amor está dividido. Hay quienes, sin darse cuenta, colocan sus propias satisfacciones terrenales por encima de la voluntad del Señor, y eso abre una puerta peligrosa. Sí, existen manifestaciones sobrenaturales reales, pero no con la frecuencia que muchos imaginan. Pensemos, por ejemplo, que en el Islam, Mahoma afirmó que el ángel Gabriel se le apareció para entregarle supuestas revelaciones de parte de Alá. Esto nos recuerda que no todo espíritu, señal o revelación proviene de Dios. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo puedes vivir para Dios conforme a su palabra si ni siquiera conoces profundamente lo que esa palabra dice? Hoy nos encontramos en una generación única en la historia. Si observamos los acontecimientos actuales y los de las últimas décadas y los comparamos con lo que ya estaba escrito en las profecías bíblicas, veremos con claridad que nos acercamos a los dolores de parto que preceden a los tiempos finales. Pero las Escrituras nos advierten con fuerza. En los últimos días habrá un engaño masivo. ¿De qué engaño se trata? Precisamente de eso hablaremos aquí, porque no podrás protegerte de algo que no conoces. Y uno de esos engaños es el primero que vamos a desenmascarar, un evangelio falso. Con el paso de los años, muchas congregaciones se han apartado de la doctrina pura y sólida que el Señor dejó en su palabra. Cuando una iglesia se desvía de las Escrituras o les añade interpretaciones humanas, no está edificando sobre el fundamento de Dios, sino sobre estructuras inventadas que no tienen respaldo divino. La verdad absoluta está únicamente en su palabra, y no hay otra fuente confiable. El apóstol Pablo lo expresó con contundencia en Gálatas 1:6. Me asombra que tan pronto estén abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Esto ocurrió en aquellos tiempos y hoy la situación es aún más grave. Pablo incluso advierte: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Hoy, uno de los movimientos más peligrosos dentro del cristianismo moderno está alimentado por personas que se autodenominan profetas, diciendo que reciben mensajes directos de Dios o de ángeles, mensajes que supuestamente contienen verdades más importantes que lo que ya está revelado en la Biblia. Este tipo de discurso
seduce a multitudes, pero en realidad aparta a las almas del verdadero evangelio que salva. Muchas veces, lo que estas personas proclaman contradice abiertamente lo que la misma Biblia enseña. La realidad es que, en las últimas décadas, he escuchado dentro de congregaciones más mensajes falsos, disfrazados de profecías, que verdaderas revelaciones de Dios. Y debemos ser claros, una profecía falsa es una señal inequívoca de un falso profeta o de un maestro engañoso. La palabra de Dios no deja espacio para confusión en este asunto. En Deuteronomio 18:20 está escrito: «El profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, algo que yo no le haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá». Esto muestra cuán serio es este pecado ante los ojos del Señor. Sin embargo, hoy en día muchas personas tratan este asunto con ligereza, incluso como si fuera un entretenimiento espiritual. Llegamos a un punto en el que existen escuelas de profecía, donde se enseña a la gente a profetizar como si fuera una habilidad humana. Allí los entrenan, los examinan y luego los animan a decir frases como: «Siento que Dios me está diciendo esto ahora», o «Creo que el Señor me dice lo siguiente». Pero aquí está la verdad. Sí, el Espíritu Santo puede guiarnos, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, se contradirá con lo que ya está escrito en las Escrituras. No podemos tratar a Dios como si fuera una fuerza manipulable o una energía disponible bajo demanda. El Señor habla cuando Él quiere hablar, en el momento que Él determina, y a veces, en su soberanía, permanece en silencio. No podemos forzarle a actuar para satisfacer nuestra agenda. Intentar hacerlo es extremadamente peligroso, porque se entra en un terreno de falsedad que el Creador aborrece. Tan grave es este asunto que Dios mismo advierte: cuando alguien proclama palabras en su nombre sin que Él las haya dicho, ese individuo se hace merecedor de juicio. Y, sin embargo, hoy hay quienes basan todo su ministerio en estas prácticas, como si fuera el centro de su fe. ¿Cómo entonces podemos discernir si alguien realmente habla de parte de Dios? La primera señal de alerta es la vaguedad. Quien viene con mensajes ambiguos y confusos no refleja el carácter del Señor, porque Dios no es vago. Él es claro, específico y preciso en su palabra. Las Escrituras nos enseñan: «Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?». Cuando el profeta habla en nombre de Jehová, si lo que dijo no sucede ni se cumple, esa es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios sigue hablando hoy, sí, pero lo hace principalmente a través de su palabra escrita, por medio de personas a quienes Él envía, por la obra del Espíritu Santo y de otras formas que confirman su verdad. Y cuando recibimos un mensaje que creemos que proviene de Él, es sabio pedir confirmación. Personalmente, suelo buscarla 3 veces. Por ejemplo, si recibo un versículo en mi devocional, luego un amigo me lo menciona sin saberlo, y más tarde lo encuentro en un cartel o lo escucho en una predicación. Y en cada caso, el Espíritu Santo me da paz y discernimiento para saber que ese mensaje viene del Padre, porque así obra Dios, con claridad, con paz y con confirmaciones que fortalecen nuestra fe. En veces, la voluntad de Dios requiere que esperemos más de lo que quisiéramos, porque Él conoce el momento exacto en que debe revelarnos ciertas verdades. Nuestra vida entera debe estar marcada por una obediencia constante y humilde a Jesucristo, reconociendo que Él es el Señor, no nosotros. Nuestra tarea es esperar en Él, no apresurarlo, ni intentar manipular sus tiempos. Sin embargo, lo que ocurre hoy en muchas congregaciones, aunque no en todas, es que algunos se atreven a inventar profecías, presentándolas de manera vaga y ambigua para aparentar espiritualidad. Y esto es serio,
porque los espíritus malignos también pueden imitar los dones del Espíritu Santo dentro de una iglesia con el objetivo de desviar a los creyentes de la palabra de Dios. No es algo nuevo, ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue sucediendo en la actualidad. Debemos grabar esto en nuestra mente. Si crees que el Espíritu Santo, un ángel, o incluso el mismo Dios te ha dado un mensaje que te hace sentir especial, pero ese mensaje contradice lo que está escrito en las Escrituras, entonces no proviene de Dios. Puede tratarse de un espíritu engañador o incluso de tu propia mente jugando con tus emociones y percepciones. Ejemplos de este peligro abundan en la historia. En el Islam, Mahoma afirmó que el ángel Gabriel se le apareció y le dio revelaciones que formaron el Corán, un libro que niega la divinidad de Jesús, rechaza su crucifixión y enseña una salvación basada en obras humanas. En el mormonismo, Joseph Smith dijo que el ángel Moroni le entregó unas planchas de oro para traducir el Libro de Mormón, el cual enseña que Dios fue alguna vez un hombre, y que nosotros también podemos convertirnos en dioses de nuestros propios mundos, además de predicar que la salvación depende de nuestras obras. En la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy declaró recibir una revelación divina que la llevó a escribir Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, obra que llamó su revelación final de Dios. Allí negaba la realidad del pecado, de la enfermedad y de la muerte, rechazando la expiación de Cristo, su resurrección y los milagros bíblicos como hechos históricos. Por su parte, Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, afirmó que Jesús se le apareció para pedirle que terminara lo que él no había completado. Pero la Biblia es clara. En la cruz, Jesús proclamó, «Consumado es», Juan 19:30, lo que significa que su obra fue perfecta y completa. Todo esto revela un gran peligro en la Iglesia contemporánea. Hay quienes, deseando una experiencia sobrenatural especial, aceptan sin discernimiento cualquier manifestación sobrenatural como si fuera de Dios. Pero, ¿en qué parte de la Biblia se nos enseña eso? Los demonios tienen poder y el adversario sabe cómo disfrazar sus obras para que parezcan luz. El mundo está lleno de prácticas ocultistas y fuerzas espirituales engañosas que también se infiltran en la iglesia para desviar a los hijos de Dios. En muchos casos, cuando estas personas relatan que tuvieron un encuentro extraordinario con un ángel, o incluso con el mismo Jesús, se percibe un trasfondo de orgullo espiritual. Disfrutan sintiéndose especiales y buscan que los demás los consideren así, como si tuvieran acceso a una revelación única que los demás no poseen. Este es un terreno sumamente peligroso, y el creyente que ama la verdad debe estar en guardia, examinando todo a la luz de la palabra de Dios y recordando que ningún mensaje auténtico de parte del Señor contradirá jamás las Escrituras. Con Dios no existe favoritismo alguno. Él ama a todos por igual, sin distinción. Esto es algo fundamental que debemos grabar en nuestro corazón. Por eso, incluso si un ser que aparenta ser Jesús se te acercara y dijera, «Juan, Susana, tú eres especial y voy a darte mi última palabra, una revelación que ni siquiera entregué a los apóstoles», y al compararlo con las Escrituras, descubres que ese mensaje contradice lo que allí está escrito, debes saber con absoluta certeza que no proviene del verdadero Cristo, sino de un espíritu engañador. Ese Jesús es en realidad un impostor, un espíritu falso que predica un evangelio diferente al que nos dejó el Señor. Un ejemplo de esto lo vemos en las enseñanzas de los testigos de Jehová. Charles Taze Russell afirmó haber recibido iluminación divina sobre la Biblia, pero enseñó que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel, y que la salvación depende de las obras y de la lealtad a su organización. Del mismo modo,
En el movimiento de la nueva era, muchos maestros ascendidos y supuestos guías espirituales transmiten mensajes que exaltan al hombre como divino, promueven la reencarnación, niegan el pecado y el juicio, y rechazan la exclusividad de Jesucristo como único camino a Dios. Esto no es más que engaño espiritual disfrazado de luz. Recuerdo un testimonio muy claro sobre cómo este tipo de engaños opera en la vida real. Cuando comenzamos nuestra compañía de entretenimiento cristiano, Ruach Entertainment, uno de los desarrolladores compartió su historia personal. Antes de entregar su vida a Cristo, él se interesaba por prácticas ocultistas. Todo empezó de manera aparentemente inofensiva. Conoció a algunos amigos que le presentaron ciertos rituales y experiencias espirituales. En una de ellas, se le apareció una entidad que afirmaba ser el Espíritu Santo. Esta presencia le hablaba, se mostraba amistosa, y llegó a decirle que si le permitía entrar en su interior, le otorgaría un poder especial. Él aceptó esa propuesta, y poco después comenzó a experimentar habilidades extrañas que, aunque parecían sobrenaturales, empezaron a arrastrar su vida hacia la oscuridad. Su carácter se deterioró, su paz desapareció y comenzaron a sucederle cosas negativas. Fue entonces, al entrar en contacto con verdaderos cristianos y escuchar la palabra de Dios, que comprendió que aquella entidad no era el Espíritu Santo, sino un espíritu maligno que lo había seducido para atraparlo. Lo que en un principio parecía un don, resultó ser una trampa que lo estaba introduciendo cada vez más en prácticas ocultas. El llamado nuevo pensamiento y las enseñanzas hipercarismáticas promueven la idea de que los creyentes pueden decretar cosas con la fuerza de su fe, reclamando salud, riqueza y prosperidad como si fueran pequeños dioses. Este movimiento, en especial la llamada palabra de fe, ha crecido de manera alarmante, sobre todo en Estados Unidos, donde muchos no se dan cuenta de que, en esencia, es un envoltorio religioso para viejas prácticas ocultistas. Cambian las palabras, usan terminología bíblica, pero el contenido sigue siendo el mismo. Poner a Dios como si fuera un genio al que se le dan órdenes para que cumpla nuestros deseos. En su esencia, este mensaje no se centra en Cristo, sino en uno mismo. Yo quiero esto, yo necesito aquello, y usaré mi fe para obtenerlo. Es una fe egocéntrica que ignora lo que Jesús dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay nada malo en desear trabajar, prosperar o tener buena salud, siempre que eso esté alineado con la voluntad de Dios. Sin embargo, esa no es su voluntad para todos. Para algunos, el llamado puede ser vivir como misioneros, predicando en medio de dificultades y sufrimientos como lo hicieron los apóstoles. Si vives en este mundo sin enfrentar oposición por tu fe, es momento de preguntarte, ¿estás escondiendo tu fe? ¿Estás haciendo realmente lo que Dios te pide? Y si Dios te ha bendecido con riquezas, ¿cómo las estás usando? Él nunca bendecirá a alguien para que malgaste en deseos egoístas y temporales. Este mundo no es nuestro hogar, y nada material nos acompañará a la eternidad. Recordemos que es más bienaventurado dar que recibir. Pero el problema es que, incluso cuando Dios sana o prospera a alguien, si ese corazón está lleno de codicia, envidia y ambición, jamás estará satisfecho. Hermano en Cristo, si crees que la verdadera fe es vivir para Jesús y no para los deseos egoístas, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta como muestra de apoyo a la verdad y escribe en los comentarios, mi tesoro está en el cielo, para que juntos proclamemos que nuestro corazón pertenece solo a Dios.